Este verso bíblico nos llega no como algo repentino o algo para cubrir el último verso para cerrar un capítulo, sino que nos llega y fue dirigido por el apóstol Pablo a una iglesia que en el capítulo 12 anterior menciona que tenía alrededor de 9 dones, pero tenía muchos más que esos. Una iglesia corintia donde se manifestaban los dones del Espíritu de manera común y cotidiana. Ir a la iglesia corintia era escuchar gente hablando lengua, interpretando lengua, don de ciencia y don de sanidades, milagros, prodigios tremendos. Por el mismo Espíritu, ellos hacían todas esas cosas. Y si nosotros miramos la iglesia corintia, diríamos, pues esa iglesia es la que yo quiero pertenecer, una iglesia llena de dones y todo tipo de cosas. Lo que a veces no sabemos, cuando escudriñamos la palabra, descubrimos que la iglesia de Corintios distaba mucho de ser una iglesia perfecta. Tenía muchos problemas internos. El Espíritu se manifestaba de manera visible y de múltiples formas, pero ellos tenían problemas entre sí, entre ellos. Uno de los problemas que tenían eran que había malas relaciones interpersonales entre ellos. Hubo una palabra que a veces se trata de incesto o de alguien en la familia, algo que no debió haberle ocurrido nunca, que no quisiera ni mencionar. Y también tenían problemas con el servicio de la cena del Señor, de cómo compartir el pan, porque ellos, los que podían y que podían aportar más para las reuniones de la comunión, de compartir el pan, pues comían los mejores banquetes y los pobres, las mujeres, los niños, los esclavos, comían lo que sobrara. Y Pablo le dice, eso no es comer la cena del Señor. Eso es comer la cena del Señor indignamente. A veces pensamos que comer la cena del Señor es que pecamos anteriormente, indignamente, o sea, que pecamos y por eso sería con comer la cena indignamente. No, si es así, todos comemos la cena indignamente porque todos pecamos. El asunto se trata aquí, comer la cena indignamente es que yo tenga pan y diga, esta manzana es mía y no le voy a dar a Fran. ¿Verdad, Fran? Y que Sonia, que está al lado de Fran, diga, no, estos galletitas de polvoroncitos que ella hace tan rico y delicioso son míos y de mi casa y no le voy a dar al pastor. ¿Ves? Eso es lo que sucedía. Esto es un ejemplo nada más, no malinterpreten las cosas. Pude haber dicho el tres leches que hace la hija de Hadix. También, ¿dónde está? Esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia. A pesar de que en la iglesia se manifestaban diferentes y multiplicidad de dones, que era una iglesia llena de dones, también tenían problemas con el codo, no porque bebían, sino que eran, mira, como dicen en Puerto Rico, un poquito tacañitos, ¿no? Prometían y después se les hacía difícil cumplir las promesas que habían hecho. A veces a nosotros nos pasa igual. Señor, si me das un trabajo, el primer cheque te lo voy a dar. Sí, Pepe, hasta que cobramos el primer cheque. Y nos damos cuenta que lo tenemos ya comprometido y todavía no nos da para lo que queremos comprar o pagar. Y nos pasa también con el bono de Navidad. Ya cuando el bono llegó, ya lo gastamos hace rato, lo que tenemos que pasar lo demás, ¿no? Entonces la iglesia de Corintios tenía esa situación también. Así que el apóstol Pablo le dice, mira, nosotros estamos contentos y complacidos con todo lo que pasa aquí. ¿Decimos amén? Precisamente el domingo aquí se ministró y pudimos ver unas imágenes extraordinarias, asombrosas, y una de ellas me hizo llorar. Ver a una niña orando y ministrándole a su papá, aquí. Una niña ministrándole a su papá. Y el poder de Dios se manifestaba. Muchos de ustedes me lo han confesado y me lo han comunicado, cómo el poder de Dios se manifiesta. Todo eso es bueno y eso tiene que ocurrir en una iglesia que está viva. Amén. ¿Está la iglesia viva? Cuando la iglesia está viva ocurren todas esas cosas, milagros, prodigios, y Dios sigue obrando de manera sobrenatural. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hay un camino más excelente que ese. Y a ese es el que ustedes deben aspirar en el último verso del capítulo 12. Procurar pues los dones mejores. Y nosotros, pues el don de sanidad. Pues el don de ciencia. El don de hacer milagros. El don de fe. Y todos esos dones que son portentosos y maravillosos. El de la proclamación de la palabra a multitudes. Y queremos pues los que se ven. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo, todavía hay un camino más excelente que ese. Sigan procurando los dones mejores. Y usted dirá, pero ¿cuáles son los mejores? ¿Acaso hay algo mejor que eso? Sí, hay un camino más excelente. Hay un camino mucho mejor que ese. Y en el verso final del capítulo 12 le dice, les voy a mostrar cuál es el mejor camino. Y nace y conecta con el capítulo 13, que es el capítulo que habla de la preeminencia del amor.
¿De qué nos vale tener todos los dones si no amamos? ¿De qué nos vale hacer milagros y prodigios bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo si el amor no está en nosotros? O sea, pastor, o sea, que se pueden hacer milagros y que no hay amor. Ciertamente. Hasta el mismo Satanás hace milagros y no tiene amor. Pero en el caso del cristiano podemos hacer muchas cosas porque no se trata de nosotros, sino de la misericordia y el amor de Dios. No se trata de la vasija, sino del alfarero. Amén, estamos acá. Así que entendemos que lo que sucede en la iglesia no es por la unción necesariamente, que eso es importante. No es por la gracia que está sobre nosotros, que eso es importante. Y el favor de Dios, eso es importante. Pero el que da la gracia, el que da la unción, el que da el favor, se llama Jesucristo. Para Él es la gloria y es lo que hace importante la vida de la iglesia. Por eso cuando no se predica a Cristo, un evangelio emancipador y una iglesia que empoderada por el Espíritu Santo puede manifestarse con milagros y prodigios, esa iglesia está muerta. Esa iglesia languidece de algo que es importante, trascendental y es gratuito. Es gratis, está en la Biblia, lo dice, que todo aquel que viene a Él no le echa fuera y nos invita a que nosotros oremos diciéndole, Señor, bautízame, Señor, dame dones. Y hoy escuchaba algo maravilloso. Podemos pedir todos esos dones que están en la Biblia. En Romanos 12 hay otra lista más de dones. Hay uno que a nadie le gusta pedir mucho y yo siempre lo pido, que es el don de servir. Como diría aquel predicador de la montaña, no los oigo. En el capítulo 12 de Romanos hay un don que dice el don de servir. Y nos gusta pedir los otros, los que son esplendorosos, que son grandes, y eso es maravilloso. Amén si hable más lengua que todos los corintios juntos, como decía Pablo. Amén si todos los que tú oras se sanan, gloria. Ya yo quisiera tener ese don. Pero no se trata de tener los dones como algo para yo pensar que es que Dios me está usando si carezco de lo más importante, de lo fundamental, que es el amor de Cristo en mi corazón. Entonces, el verso que les leí resume todo eso y nos dice, mira, es necesaria tres cosas. Por eso este sermón se llama los tres pilares de la vida cristiana. Es necesaria la fe, es necesaria la esperanza y es necesario el amor. El primer pilar es la fe y es uno de los pilares más fundamentales que está escrito y según la Biblia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es considerada esencial para tanto. Por ejemplo, la fe es necesaria para agradar a Dios, número uno. En Hebreos 11:6 dice, o se afirma, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Así que la fe es un requisito indispensable, un requisito básico para tener una buena química, una buena relación con Dios. Si no hay fe, no va a haber una buena relación con Dios. También la fe es un medio de salvación. No concibo a un cristiano que pueda decir yo soy salvo pero que no tenga fe. Nada más al decir y creer que eres salvo, estás activando la fe, que es un don del Espíritu. Así que la fe es un canal por el cual recibimos la gracia y la salvación de Dios. Si no hay fe, no hay salvación tampoco. Porque el que es salvo o el que dice ser salvo, lo dice porque cree. Ciertamente. Porque si somos incrédulos, el Señor insistía muchas veces en eso. Dice, no seas incrédulo sino creyente, ¿no? Y en Efesios 2, 8-9 dice, explica que por gracia ustedes han sido salvos por medio o mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación, o sea, no se gana por obras, no se gana por mis características y cualidades y dones y talentos que yo pueda tener, o mis habilidades, sino que se recibe por medio de Jesucristo. El tercer aspecto que nos hace ver que la fe está activa en ti y se va desarrollando es que tú entiendes que la fe es el fundamento de tu vida. La fe es la base sobre la cual los creyentes construyen su relación con Dios y su caminar diario. Usted no se puede levantar por la mañana a ver qué pasa. Usted se levanta en fe creyendo que Dios va con usted. Y ustedes son cual Moisés. Dice, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. Así que en 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe, no por vista. Así que usted y yo no vamos a caminar ni vivir por vista, sino por medio de la fe. ¿Y qué es la fe?
Creer las cosas que no son, como si fuera. Usted tiene un quiste y el quiste te dice, te vas a morir. ¿Y qué te dice la fe? Quiste, te reprendo en el nombre de Jesucristo, tú fuiste vencido, te secas ahora mismo, ¿ah? Y empiezas a caminar como si nada tuvieras. No estoy diciendo que podamos negar la realidad existencial que se está viviendo, pero la fe va por encima de eso, porque si te metes en las aguas profundas de la depresión y de la crisis y de la tristeza que produce esta vida en algunas veces y circunstancias del caminar nuestro, te vas a secar, a ir secando poco a poco. Pero si en medio del valle de sombra y de muerte, como dice el salmista en el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, activas esa fe bien poderosa y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y tú dices, oye, estás pasando por tanta prueba. ¿Se acuerdan el testimonio que yo les di? La guagua mía se estaba quemando y yo con una manguerita cantando, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, el que me prestó la manguerita, que aquel chojito, había que pegarle el dedo para que saliera un chojito. Me dice, yo no sé cómo tú puedes estar cantando y tan alegre y la guagua tuya quemándose. Y dice, es que Dios tiene una guagua nueva para mí. Es que Dios hará provisión. Es que esta breve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de venir. Y empiezas a declarar las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Por eso muchos no lo entienden, porque no han aprendido a caminar por el valle de la fe. Pero hoy el Señor, a través de su siervo, te está hablando para que actives la fe de ese don que está en ti, dentro de ti. Esa llamita que está en ti del Espíritu, para que vayas recibiendo lo que yo recibí, porque yo llegué a la iglesia, yo nunca había leído una Biblia, nunca, ni una página. Me acuerdo que cuando dijeron que el Señor llegó, le trajeron una ramera para que, y yo decía, pensé en una palmera. Y yo vi que el Señor se metió debajo de una palmera, una palma en la playa. Y era una ramera, una prostituta. Ese fue mi primer encuentro con la palabra. Pero gracias a Dios que tuve un ayo. Ah, santo. Tuve un asistente, tuve un ayudante, tuve una persona que me ayudaba a entender la Biblia. Y es esa dama preciosa que está ahí, mi esposa Norma. Y yo le decía, ¿y qué es eso de...? Y Jesús se sentó en una palma, ¿qué es eso? ¿Qué palma era? Era ramera, que él atendió a una ramera, una prostituta y la ayudó para que no la apedrearan. Y lo mismo me ocurrió cuando empecé, como nunca había leído una Biblia, me pusieron a dar un estudio en la iglesia. Error, pero a la misma vez fue una bendición, una oportunidad que se me brinda. Y cuando hablo del relato de la Sirofenicia, descubro que los hijos comen, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y yo le dije, a los pejitos hay que alimentarlos porque son animalitos del Señor. Pero vuelve y hay un hombre que me invita, que me dio la oportunidad, que era el esposo, hermano Quique, esposo de la pastora, y va a mi casa y me dice, veo que tienes un potencial, ¿sabes? Tienes un gran potencial para enseñar la palabra. Cualquier otro me hubiera dicho, muchacho, metiste las patas que estás hablando tú de pejo y 8 cuartos, de chihuahuas y popi. Se refiere a los gentiles que reciben la promesa para los judíos. También ellos reciben esa promesa. A eso se refiere el texto. Pero él no me habló de esa manera, sino que me dio la oportunidad y me llevó un libro. Ve preparándote. Y me aclaró mis dudas, me aclaró mi horror. Y yo dije, ay Dios mío, yo que mandé a todo el mundo a buscar un pejito para que lo cuiden. Y él me dice, tranquilo, que así se empieza, cometiendo errores, tropezando en el camino, haciendo cositas que a veces creemos que están bien y nos equivocamos. Y en el camino vamos aprendiendo, vamos enderezando la senda, vamos madurando y llegando a ser y crecer a la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Y ese que habla de pejitos en la mesa, te está predicando a ti, es tu pastor. ¿Cuántos adoran al Señor? Hasta yo mismo me sorprendo de lo que Dios hace. Así que la fe es el fundamento de la vida, como les dije. Vivimos por fe y no por vista. También es una victoria sobre el mundo. La fe es lo que permite a los creyentes superar los desafíos y las pruebas de la vida. En primera de Juan 5:4 dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y hay también en ejemplos maravillosos en la galería, yo le llamo la galería del capítulo 11 de Hebreos. Y dice, por medio de la fe Abraham dejó su tierra, su parentela, un lugar que Dios le diría, porque creyó en la promesa y se le llamó el padre de la fe y fue amigo de Dios. Por medio de la fe hizo esto otro. Y hay una galería de hombres y mujeres de fe
o que activaron y caminaron por la fe, y aunque al principio no entendían el porqué de las cosas o porqué de la encomienda de Dios, compraron el libro de Víctor Lariel Vázquez, Lo que Dios hace siempre tiene sentido, y se dieron cuenta que al final Dios tenía el control de sus vidas. Y vieron los mares abrirse, vieron la tierra prometida, vieron la nube de día, aleluya, y el fuego de noche, y vieron la gloria de Dios. Porque creyeron más allá de lo que podían percibir visualmente, de lo que podían tocar, de lo que podían tener control. Eso se llama fe. Una palabra tan pequeña como 2 letras, pero tan poderosa. Así que en resumen, la fe según la Biblia es la confianza absoluta en Dios y en sus promesas. Es creer que Dios sabe lo que hace, que no es un químico loco haciendo mezclas para sacar a ver qué sale, sino que Él tiene, y con cada, aleluya, pincelada, con cada gesto, con cada eslabón que va uniendo, va formando una gran cadena, va formando un gran poder en la iglesia para que la fe manifestada a través de cada uno de nosotros logre que se realicen prodigios, milagros, portentos y cosas grandes y maravillosas para la gloria de su nombre. Hay muchos predicadores de este tiempo posmoderno que predican que eso era para el tiempo de los discípulos. Yo te digo, iglesia, esa no es nuestra iglesia, esa no es nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el Dios de los milagros no está muerto, que está vivo, porque si no creyéramos en que Cristo tiene poder, Dios estaría muerto. Pero mi Dios no está muerto, Él está vivo, dice el corito, y lo dice también la palabra. El segundo pilar es la esperanza. Según la Escritura, la esperanza no es simplemente un deseo o un anhelo. Ay, si yo tuviera un avión. No, eso no es. Eso es esperanza superficial, materialista. O si yo pudiera hacer esto o esto otro. No, esta esperanza de la que habla el apóstol es una esperanza que trasciende los milagros y los prodigios que ocurrían en la iglesia de Corintios. Y le está diciendo, ustedes deben anhelar esto más que las otras cosas. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, primeramente, todas las demás cosas vienen por añadidura. Amén. ¿Estamos entendiendo? El problema está que cuando venimos a buscar las añadiduras, primero ahí se distorsiona el plan de Dios. Y no nos ocurren, no suceden las cosas que esperamos. Y entonces viene la frustración. Cuando el elemento principal es que usted venga a esta iglesia a buscarle a Dios, a adorar al Señor y exaltar su precioso nombre. No para buscar dones, amén, si tienes una condición y puedas creer que viniendo a la iglesia Dios lo puede hacer, eso es fe. Pero lo principal de todos nosotros cuando lleguemos aquí, es más, cuando vengamos de camino, es decirle, Señor, voy para tu casa a adorar y exaltar tu nombre. A engrandecerte, Señor, y a rendirte mi vida. Por eso es importante que lleguen temprano a la iglesia, para que puedan venir al altar y presentarse delante del Señor. Y decirle, Señor, aquí está tu hijo. Como hacía aquel soldado que tenía 15 minutos de break, y en esos 15 minutos de break, en vez de comerse una tripleta de las que hacen por ahí, o un pedazo de pizza así gigante, sacaba esos 15 minutos para ir al templo y decirle, Señor, aquí está Víctor Lariel Vázquez reportándose. Cualquiera te puede juzgar porque son 15 minutos, como le ocurrió a este soldado. Vienes aquí todos los días y 15 minutos nada más, tú no tienes más tiempo para adorar. Dice, no, porque ese es el único tiempo de break que tengo. Y en vez de alimentar la barriguita, me alimento de la palabra de Dios. Y oro y hablo con mi papá. Y aquí vengo y me reporto delante de la presencia de Dios. Así que llegué temprano a la casa de Dios para que te reportes a la presencia del Señor. Y le digas, Señor, aquí está Juan del pueblo para decirte que te amo hoy. Y vine a adorar y exaltar tu nombre. Sabes que el Señor sabe que te duele aquí, que te duele acá. El Señor sabe y conoce tu condición. Se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe qué necesidad económica tú tienes. Él sabe qué necesidad matrimonial tú tienes. O qué necesidad de autoestima tú tienes. De trabajo, de cualquier índole. Él conoce todo. Pero qué maravilloso que aún estando pasando por el valle de sombra y de muerte, pasando por problemas profundos y difíciles, venir y presentarte delante del Señor como si nada estuviera ocurriendo. Alaba. No estoy diciendo que no llores delante de Él. No estoy diciendo que no le digas cómo te sientes. Dile cómo te sientes. De la manera en que te sientes, háblale también. No es que disfraces lo que sientes.
Es que te expreses como te sientes precisamente. Pero ¿qué tal si comienzas adorando y exaltando al que se merece toda gloria y luego le dices cómo te sientes? Para que Él reciba toda la alabanza y todo el honor. Así que la esperanza es el fundamento del cristiano en Dios. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esto muestra que la esperanza proviene de la fidelidad y el amor de Dios. Dios nos llena de esperanza. La esperanza es una de las palabras más hermosas. Hay aquí solteros que no se han casado, pero tienen esperanza. Hello. La esperanza, dicen en Puerto Rico, es lo último que se pierde. Pero debe ser lo primero que debemos tener. No solamente en poder alcanzar una pareja para no morir solos, como decimos algunos puertorriqueños, o para tener a alguien que me ayude idónea al lado, sino tampoco, para adquirir X posición en el trabajo o X ascenso, o para adquirir alguna posición o ministerio en la iglesia. No, más bien tenemos la esperanza de que si Dios está con nosotros, todo obrará para bien. Tenemos esperanza, como decía Abraham, esperanza contra esperanza. Y yo decía, Señor, ¿y qué es eso de esperanza contra esperanza? Esperanza de que aun cuando Él tiene 90, casi 100 años, Dios le dijo, te daré descendencia. Señor, la viejita ya está viejita. Se le secó la matriz, ya se le acabó el día natural de la mujer. ¿Cómo es eso posible? Pero él creyó en esperanza contra esperanza de que lo que Dios decía era cierto. Ay, no me entendieron por acá. Vamos a ver si por acá me entienden. Abraham creyó que lo que Dios decía era cierto, aunque su cuerpo estaba cayéndose al encanto. Alaba. Porque la esperanza nos lleva a creer, especialmente o principalmente, cuando todo nos está saliendo mal. Cuando todo funciona patas arriba, cuando creemos que no hay posibilidad, cuando los ojos humanos nos dicen es imposible, de esperanza se activa que viene de Dios y empezamos a creer en esperanza contra esperanza. Y Abraham vio la gloria de Dios, vio su descendencia de una generación y de otra y vio el plan de Dios perfecto cumplido en él. Dile que está a tu lado, por más que te quejes, Dios cumplirá su propósito en ti. Ay, denle un aplauso al Señor y gócese, hermano. Sí, porque a veces tenemos la tendencia a estarnos quejando. Y ya viene este otra vez a quejarse sabiendo que ya yo tengo un perfecto plan para él. Un camino y una esperanza para darle. Porque la esperanza nos sostiene en tiempos difíciles. Es una fuente de consuelo y fortaleza en momentos de aflicción. En Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Así que la esperanza de Dios o la esperanza que depositamos en el Señor nos ayuda a perseverar en las dificultades. Hay gente que pierde la esperanza cuando tiene dificultades. Porque piensan que las crisis y las dificultades tienen la última palabra. Iglesia de Vega Alta, Jesucristo es el que tiene la última palabra. Y aún si sucedieran las cosas y nuestro destino final fuera lo que las circunstancias nos están llevando a ver, podemos decir como dice, aun cuando este cuerpo se desgaste y esté arrastrándose, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc. Así que la esperanza nos ayuda a pensar que en Cristo todo es posible y se puede alcanzar. Esa esperanza viva también transforma nuestra manera de vivir. Porque vivir una vida sin esperanza. Usted dirá, es que este matrimonio ha estado, pastor, lleva tantos años así, que ya yo he perdido toda esperanza. Yo prediqué una vez en Florida, en el estado de Florida, en Kissimmee, y me llevaron allí invitado por primera vez. El pastor nunca me había escuchado predicar, pero supo que yo estaba por ahí y me dijo, venga para acá para que predique. Y yo fui a predicar allí
Y por primera vez había ido el esposo de una anciana de la iglesia, anciana de ministerio, que llevaba en esa iglesia desde que se fundó hace como 20 años. Pero su marido nunca quería o quiso ir a la iglesia, porque él se abochornaba, él decía que la iglesia no es para mí, para lo mío es beber ron y beber whisky y todas esas cosas. Él era alcohólico. Y le permitía a ella ir a la iglesia, era anciana, pero él no quería saber de la iglesia. De manera prodigiosa, él llega ese día a la iglesia, el alcohólico, y me tocó a mí predicar. Yo desconozco que él era alcohólico y que estaba viviendo en esa condición. Estaba sentado atrás mientras la esposa está sentada adelante. Cuando vamos predicando el evangelio, el Espíritu, gloria al Señor, le da una palabra certera, puntual, que tocó la fibra del corazón de ese hombre alcohólico. Y cuando hicimos el llamado, pasa un hombre llorando de la parte de atrás y una mujer gritando de la parte de frente. Yo desconozco qué es lo que está pasando. Y el pastor me dice, pastor, está pasando algo aquí sobrenatural. Este hombre nunca había querido visitar la iglesia, lo he visitado 100 veces. Dice que no y que no, que no. Hoy llegó aquí y viene llorando al altar. Por eso es que esta mujer grita, esa es la esposa del alcohólico. Y allí mismo oramos y Dios lo libertó del alcoholismo que por muchos años ese hombre tuvo. Y ahora es líder en la iglesia. Así que no pierdas la esperanza, porque en Dios hay posibilidades de vida y no de muerte. Ciertamente hay que dar rodillas muchas veces y pelear la buena batalla y llorar muchas lágrimas. Algunos derramamos mares de lágrimas. Pero permítanle al Señor ser Dios. No pierdan la esperanza en Jesucristo, el autor y consumador de esa fe maravillosa que tú tienes. En resumen, la esperanza, según la Biblia, es una confianza activa y segura de las promesas de Dios, especialmente la salvación y en el futuro glorioso que Él ha preparado para nosotros. Él tiene planes de bien para ti, no de mal. Sí, irás gimiendo, llorando el que siembra la semilla, pero vas a regresar recogiendo gozoso la semilla, la cosecha, las gavillas. O sea, la esperanza es una virtud que nos sostiene en los momentos difíciles. Al igual que la fe, son prima hermanas. Pero hay algo que es más excelente que esas dos cosas. Son importantes y necesarias. Hay que tener fe. Dile que te lo tienes que tener fe. Y también esperanza. Pero hay algo que es más poderoso y la sobrepasa esas dos virtudes maravillosas, que es el amor. El amor es el tema central de la Biblia. Desde Génesis y Apocalipsis se desprende, se descubre que el amor de Dios nunca deja de ser. De que el amor de Dios siempre estuvo con el pueblo, aun cuán rebelde pudo haber sido y cuán desorientado en muchas ocasiones, pero el amor de Dios siempre estuvo ahí. Hubo veces que parecen relatos que, qué raro está ese relato. Dios se molesta con el pueblo, lo va a aniquilar, le dice, Moisés, salte de en medio que hoy me los apunto a todos. Y Moisés aconseja a Dios, diga, wow. Los de Kindle gritarían, wow. Moisés le dice, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y todos los demás pueblos van a decir que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. En otras palabras, ese no es el Dios de amor que yo conozco. Y parece que Moisés aconsejó a Dios, pero es que el escritor lo escribió porque lo escribió él posiblemente. Pero lo que está diciendo es que en medio de la búsqueda, afirmados en la fe y de esa esperanza que nos inspira y nos motiva a seguir clamando, aun cuando nuestros ojos nos muestran lo contrario, el amor de Dios se manifiesta, y como Dios es amor y no puede negarse a sí mismo, tú puedes recurrir a Él cada día, aun sabiendo que en medio de los momentos de pecaminosidad, en medio de los momentos en que le hemos fallado al Señor, Dios nunca dejará de amarnos. Porque yo nunca dejaré de amar a mis hijos, se porten bien o mal. Los voy a amar y los amo a toditos por igual, ¿saben? Los amo a toditos por igual. Amo tanto a mi hija Génesis como a mi hijo Josué. Y si hay que disciplinar a Josué, lo disciplino. Y si hay que disciplinar a Génesis, la disciplino. Y si hay que pedirle perdón, también le pido perdón. Porque el amor nos constriñe y el amor supera todas las cosas. Y eso ha hecho que ellos permanezcan en la fe, porque le demostramos que el amor de Dios está en nosotros. ¿Que ha sido fácil? No ha sido fácil. Pero hemos perseverado y estamos viendo los frutos.
Así que el amor de Dios es el mayor mandamiento. Jesús enseñó en Mateo 22, 37, 39, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo lo amarás de igual manera. Así que el amor es lo más importante. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntó a aquel. Bueno, este es el mandamiento mayor. Y él dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es mi prójimo? Mira para el lado y dile, tú eres mi prójimo. A veces es fácil decirse al esposo o a la esposa que está al lado, tú eres mi prójimo, tú eres mi prójimo. No, ya me almorzaron hoy, ¿sabes? Pero tú eres mi prójimo. Pero ¿qué tal si se lo dices a aquel que, aleluya, que te puso tachuelas en la goma y se te explotaron 4 gomas lava? Y dile, tú eres mi prójimo y te amo en el amor del Señor. Goza. Denle un aplauso al Señor por eso. Esta iglesia ama de esa manera. Esta iglesia ama de esa manera. ¡Ay, ay, ay! Porque el amor de Dios está en nosotros. Podemos amar y perdonar a la vez por amor mismo, por el amor de Dios. Así que el amor también es un distintivo no solo de esta iglesia, sino de todo creyente. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. O sea que el amor es una acción que demuestra lo que hay en tu interior. No se ve a menos que lo exprese. A menos que lo exprese, no se va a ver. Pero como nosotros somos una iglesia de amor, una iglesia desprendida, cuando yo paso por esos atrios, lo que veo aquí es amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios. Porque veo que es una iglesia insuflada en el amor de Jesucristo. El amor también no solamente debe reflejarse, sino que es un amor que nos lleva a la acción. Si usted ama como Cristo ama, usted entenderá que el amor no se puede limitar a palabras. Te amo en el amor del Señor. Y se lo dice y dice, ay, qué lindo. Muchas esposas le dirán a sus maridos, demuéstralo, nene, demuéstralo. Sí, no solamente es decir que amamos, es accionar. Expresar con nuestras acciones lo que tal vez no decimos o lo que reafirmamos con la palabra, lo que tal vez no decimos necesariamente, de que el amor de Dios está en nosotros porque servimos y ayudamos y levantamos y alimentamos y vestimos y perdonamos y amamos a otras personas porque Cristo nos amó primero. Así que el amor es acción. El amor también, especialmente el amor de Cristo, debe servirnos de ejemplo para todos nosotros. Y ya estoy terminando. Cristo amó hasta lo sumo, se humilló hasta lo sumo y amó hasta lo sumo. Yo no sé si tú o yo pudiésemos decir las palabras del Señor. Cuando camino al Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amar a otros que nos aman es fácil. A mí se me hace fácil amar a mi esposa. A ella tal vez no se le hace tan fácil amarme a mí. Pero cuando alguien nos corresponde ese amor, se nos hace más fácil. Pero en el modelo de Cristo es que Él decidió amar antes que condenar. ¿Sabían ellos lo que hacían? Humanamente hablando, sí. Espiritualmente hablando, no. ¿Sabían que crucificaban y llevaban al Calvario al hijo de José y María porque lo vieron nacer en el barrio? Pero no sabían que este era el Hijo de Dios, el Cristo glorioso. Y ese Cristo glorioso, sufriendo el dolor y las angustias que tú y yo vivimos día a día, por eso es que Él te entiende, porque Él padeció juntamente con nosotros. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Decidió amar hasta el final. Por eso lo amamos a Él sobre todas las cosas. Y es el mejor modelo que tú y yo podemos tener. Yo le puedo fallar a ustedes, pero Cristo nunca falla. El amor de Dios permanece para siempre. Y cuando más solo o sola tú te sientas y te aísles y te vayas a un cuarto, o te vayas a una playa o a una isla solitaria, descubrirás que allí el amor de Dios te habrá de perseguir. Y sentirás las tiernas caricias y los tiernos brazos del Señor abrazándote, diciendo cuánto te amo. Y te va a decir, te he amado desde antes de la fundación del mundo.
Antes de que tu papá y tu mamá se unieran, ya yo te amaba. Porque nunca ha dejado de ser el amor que siento por ti. Todos ustedes son valiosos para el Señor. Y Dios tiene un plan perfecto para ti y un propósito eterno. Te invito a que no tengas miedo a hablar de Él donde quiera que vayas. Te invito a que confíes en que Él tiene el control. Él tiene el control.